Comentaba hoy en la radio que hace 5 años yo estaba en otra radio y fui periodista deportivo durante toda la época de la dictadura. Los periodistas deportivos tenemos una deformación muy divertida, que es saber el primer y el segundo nombre de los jugadores de fútbol, de los futbolistas. Nos aprendemos Ricardo Enrique Bocchini, por ejemplo, Germán Daniel Onega, Hermindo Ángel Onega. Tenemos esa costumbre de tener los dos nombres, por eso yo siempre retengo el segundo nombre de las personas. Y por eso cuando estábamos escuchando la transmisión en vivo y estábamos al aire con Fernando Bravo, que conducía el programa, cuando dicen Georgius Marius, inmediatamente yo grité Bergoglio. Y Fernando Bravo se emocionó hasta las lágrimas, toda la Argentina se emocionó en aquel momento con la designación del Papa Francisco. Hoy se cumplen 5 años de aquel momento tan particular para la historia de todos. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Fratelli e sorelle, buonasera. ¿Cuántas cosas han pasado de la política desde aquel momento hasta ahora, ¿no? Y en los últimos días, en las últimas semanas, esto que el presidente Mauricio Macri, como una suerte de líder moderno, asociado más a la democracia liberal, plantea la posibilidad y habilita el debate por la despenalización del aborto, que es prácticamente una declaración de enemistad con la Iglesia. Si hay un tema que la Iglesia, el Vaticano, el Papa Francisco y todos los papas defienden a rajatabla, es precisamente este tema. Todavía no hay demasiadas repercusiones de cómo ha caído la cosa en el Vaticano, pero no hay ninguna duda que bien no ha caído y seguramente va a ser uno más de los temas que separan, que generan cierta grieta entre Jorge Bergoglio y Mauricio Macri. La pregunta que me hago es, ¿qué le pasa al Papa, no? A esta altura le confieso que no lo entiendo demasiado el Papa Francisco. Me cuesta horrores explicar los motivos que lo llevan al Papa a multiplicar una relación de apoyo y amistad, por ejemplo, con Eve de Bonafini, una de las mujeres más desprestigiadas de la Argentina según todas las encuestas. Es insólito, el Papa se dispara tiros en los pies. Son errores no forzados, tal vez forzados por los consejos de algunos personajes nefastos de su entorno que el Papa quiere y respeta. Tal vez no le importe, por supuesto, en absoluto a sus seguidores lo que voy a decir, pero sus firmes vinculaciones con varios impresentables le están generando un fuerte deterioro en su imagen positiva, aún en los más católicos. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué le pasa al Papa? Son actitudes que le generan pérdida solamente a él y ganancia a Eve, a Milagro Sala, al Caballo Suárez, a Juan Grabois, a Guillermo Moreno, a Gustavo Vera y siguen las firmes. Ahí estamos viendo en imágenes algunos de los que yo denomino impresentables que el Papa ha bendecido. La verdad, el único perjudicado en todo esto es el propio Santo Padre. Erosiona su credibilidad y el afecto que millones de compatriotas sienten por él. ¿Escuchó usted lo que dijo Eve de Bonafini cuando leyó la última carta que le mandó el padre Jorge? ¿No se acuerda? Se lo recuerdo yo. Yo me escribo bastante con Francisco, con el Papa. Le escribo y le cuento qué nos pasa. También le dije que me ponía contenta que él no le tuviera miedo a las balas y que el enemigo le tuviera tanto miedo a él. Eve de Bonafini dijo que era un lujo y que se escribía bastante, ustedes escucharon con el Papa. La carta se la llevó Juan, dice. No aclara cuál Juan es, pero se supone que se trata de Juan Grabois, con quien hizo una excepción el Papa, y lo atendió especialmente en su última gira en Chile. El Papa lo adora y confía en él y atrasó toda su agenda para poder charlar unos minutos. Es el mismo que dijo Juan Grabois que el vicio de Macri es la violencia, es el mismo que fogonea los cortes de ruta, las calles y apoya a delincuentes probados como Milagro Sala o Jones Wala, ambos detenidos por la justicia democrática e independiente. Hace poco dijo Grabois que no le interesaban los prontuarios
en referencia a Hugo Moyano, y que este es un gobierno colonial. Pero veamos frase por frase lo que el Papa piensa y dice de Ebe de Bonafini. Primero le expresa lo siguiente: rezo por vos y las madres y le pido al Señor que te conserve la salud para que puedas seguir ayudando a tanta gente. Pregunto con todo respeto, ¿a qué gente ayuda hoy Bonafini? ¿A Cristina para fomentar ese discurso falso de que es una víctima de la persecución política, cuando en realidad Cristina ha sido la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear el Estado y la que encabezó el gobierno más corrupto y autoritario desde la recuperación democrática? Lo dice la justicia, lo dice el fiscal Gerardo Policita. ¿A qué gente ayuda hoy Ebe de Bonafini? ¿A los pobres propietarios que nunca recibieron las casas, que nunca se construyeron de sueños compartidos? ¿A los pobres albañiles que quieren embargar la asociación para cobrar algo de lo que le quedaron debiendo Ebe y Sergio Schocklender, a la que Ebe definió como su hijo? ¿Qué le pasa al Papa? Es una persona brillante intelectualmente, de una fe religiosa poderosa y con un rol muy positivo en la lucha por la paz y contra la pobreza en el mundo. Y sin embargo, en nuestro país se relaciona con los peores ejemplos. ¿Cuál es el mensaje? ¿A quién ayuda Ebe? Le pregunto de nuevo, ¿a los que creen en la justicia y en la democracia? Ella propuso que este gobierno elegido por el pueblo se caiga a pedazos. Llamó a tomar el Palacio de los Tribunales. Insultó al presidente y lo comparó con Hitler. Celebró el terrorismo de Estado que mató a 5.000 personas en las Torres Gemelas. Homenajeó a la ETA y a los grupos guerrilleros argentinos y se atrincheró para no acatar los fallos de los jueces. ¿Cuáles son las señales que transmite el Papa Francisco con este romance político que mantiene con Ebe de Bonafini? ¿Qué le pasa? ¿A quién escucha? ¿A quién ayuda Ebe? Pregunto. Lo digo con todo respeto, ¿eh? Ebe ayuda a un malandra de Estado como Amado Vudú, a un violador de los derechos humanos como el general César Milani, a patoteros como Luis Delía y Fernando Esteche o a mega corruptos como a Lázaro Báez. Se perjudica mucho el Papa cuando lo podría evitar simplemente con su silencio. En su última carta le aconseja a Ebe que no tenga miedo a las calumnias y le da argumentos comparando a Ebe con Jesucristo, nada menos. Es insólito, la verdad que me resulta bizarro, trágico por momentos. Dice el sumo pontífice a Ebe: la calumnia solo ensucia la conciencia y la mano de quien la arroja. A Jesús lo calumniaron y lo mataron después de un juicio dibujado por calumnias. Le estoy diciendo la verdad. Le juro que eso escribió el Papa a Ebe Bonafini. Le juro que no miento. La propia Ebe leyó la carta y la propia Ebe se asombra de semejante comparación. Querida Ebe, muchas gracias por tu carta que me llegó por medio de Juan. Rezo por vos y por las madres y pido al Señor te conserve la salud para que puedas seguir ayudando a tanta gente. No hay que tener miedo a las calumnias. Jesús fue calumniado y lo mataron después de un juicio dibujado con calumnias. Si uno tiene alguna duda de lo que hace, casi que no nos comparó con nadie el Papa. Casi que no nos comparó con nadie, dice casi irónicamente Ebe de Bonafini, ¿no? Por eso pregunto qué le pasa, porque ¿quién calumnia a Ebe de Bonafini? ¿Las madres de línea fundadora que la abandonaron por su autoritarismo feroz? ¿Los políticos democráticos que rechazan su devoción por Hugo Chávez y Fidel Castro, dictadores y fabricantes de pobres por millones? ¿Los fieles católicos que en la propia catedral vieron cómo ella humillaba a los creyentes, insultaba al cardenal Jorge Bergoglio, al que le dijo basura fascista y lo acusaba de ser cómplice de la dictadura y de haber entregado sacerdotes para que la dictadura lo asesinara? Miren, hay mucha gente que no quiere recordar, que no quiere acordarse de esto que dijo Ebe de Bonafini casi al día siguiente de la designación del Papa Francisco. Yo sé que están todos acá muy interesados para que yo hable del Papa. Hicimos la lista de los 150 sacerdotes del tercer mundo asesinados por la dictadura, que la iglesia oficial cayó y aceptó. Y sobre este Papa que nombraron ayer,
che hanno nominato ieri. Solo decimos E amén. solo diciamo. Ahora, ¿quién está injuriando a Eve? La pregunta. El Papa dice que ella tiene que soportar las injurias. Los que recuerdan que hizo sus necesidades atrás del altar, en el espacio sagrado de la Catedral de Buenos Aires, la que robó o dejó robar tanto dinero y apoya todas las variantes de la violencia. ¿Qué le pasa al Papa? El Caballo Suárez y Milagro Sala tuvieron el privilegio de ser recibidos y tener varias fotografías con el Papa. Él les envió cariños y rosarios. Son delincuentes que están legalmente detenidos por una justicia que certificó esa prisión en varias instancias. Ni los organismos internacionales cooptados por el kirchnerismo se atreven a seguir diciendo que esas son detenciones ilegales. Hoy se vienen juicios por falsos testimonios y abandono de personas a delincuentes que se esconden detrás de los verdaderos mapuches y mintieron para armar una historia de desaparición forzada de personas con Santiago Maldonado. Van a tener que declarar también abogados de derechos humanos kirchneristas de Córdoba que embaucaron a la justicia para inventar un escenario falso. Ya está probado como pocas cosas que Santiago Maldonado se ahogó en el río. Ellos decían que había sido secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por la gendarmería y la dictadura macrista. Sin embargo, el Papa recibió y se fotografió con la familia Maldonado como avalando esas mentiras absolutamente infames. Lo podemos ver, foto que todo el mundo recuerda. No se puede decir que el Papa sea ingenuo o ignore todas estas verdades y no injurias que estoy diciendo. Me duele de verdad por el propio Papa Francisco, porque podría jugar un rol integrador, sanador y ecuménico con la sola decisión de no meterse en política. Pero insiste, desde que se reconcilió con Cristina, no deja de recibir a dirigentes kirchneristas, pese a que tuvo que soportar fotos con Martín Insaurralde, que luego fueron afiches de campaña electoral. Ahí lo vemos con Martín Insaurralde, y por supuesto que eso hicieron una afiche electoral que ahí estamos recordando también. O la Cámpora, con aquella foto vergonzosa con el Cuervo Larroque que hizo flamear una camiseta de la Cámpora en las propias narices del Papa Francisco, ¿no? Allí está la camiseta de la Cámpora y el Papa hizo... Ahí está José Otavio, madre mía, qué personajes. Néstor Kirchner, hoy me dijo a la tarde en la radio, Julio Bárbaro, Néstor Kirchner odiaba a Jorge Bergoglio. Me lo dijo Julio Bárbaro, que era amigo de los dos en ese momento y trató de mediar entre ambos. Néstor públicamente le dijo el diablo con sotanas, el jefe de la oposición. Néstor Kirchner lo espió y lo persiguió con la CIDE en su momento. Hasta la ex jefa de la justicia acá fue recibida con honores y premiada con bendiciones y rosarios. Alejandra Gils Carbó, que dicho sea de paso, también tiene que explicar ante la justicia la coima de 8 millones de pesos por la compra de un edificio del Estado. Por eso me pregunto qué le pasa, cuesta comprender. Mire, en Chile el Papa en la última gira estuvo tan mal asesorado que hizo una exhibición de debilidad con misas casi vacías en algunos lugares y sin condenar con nombre y apellido a los que quemaron iglesias. A los que quemaron iglesias y hacen atentados incendiarios escondidos detrás de los mapuches allá y acá. Además se enojó con los familiares de las víctimas de los que habían sufrido violencia sexual por parte de tantos curas y luego, por suerte, pidió disculpas. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿È claro? Cosa sentono gli abusati? E lì con questo devo chiedere scusa, perché la parola prova ha ferito a tanti abusati. Efectivamente, había herido la palabra prueba y es maravilloso que el Papa haya pedido y haya reconocido un error y pedido disculpas. Por eso pregunto, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué acierta? El Papa acierta tanto a nivel universal en su lucha contra el hambre, la injusticia y las guerras. ¿Y por qué se equivoca tanto cuando entra al territorio político? Es una lástima y me duele decirlo, pero es la verdad. No son calumnias. Es el argentino que más alto llegó en la historia, el más querido en el mundo. Y lamentablemente en Argentina divide en lugar de multiplicar. No entiendo, es incomprensible. Desilusiona a mucha gente que lo venera.
Por lo pronto, una antigua amiga del Papa, de la primera hora, como la diputada Elisa Carrió, dijo que como cristiana siente vergüenza ajena de que el Papa no haya recibido a Margarita Barrientos. Y gracias a Dios, dijo, siempre me negué a ir al Vaticano. Ahí estábamos viendo lo que acabo de decirle, pero a través del tuit de la propia doctora Carrió. Ya pasaron 5 años y una pregunta que me parece que resume lo que mucha gente piensa, ¿no? ¿Qué le pasa al Papa? Arriesgo una respuesta, aún con la posibilidad de equivocarme, por supuesto. Por suerte estamos en democracia y uno tiene hasta la posibilidad de equivocarse. Pero quiero arriesgar una respuesta para tratar de explicar qué le pasa al Papa. Por un lado está el señor Bergoglio, que en su juventud soñaba con ser Perón, formateado en la forja ortodoxa, rígidamente justicialista de Guardia de Hierro. Y por el otro lado está Francisco, el sumo pontífice educado en la excelencia y el sacrificio de los jesuitas, que soñaba con llegar a Papa para honrar mejor al Dios de los pobres. Por eso digo, con perdón de la herejía, que si el Papa fuera candidato a presidente del planeta, yo lo votaría. Por su preocupación permanente por los que más sufren, los que más necesitan, por los refugiados y los perseguidos del mundo, por su inagotable vocación de apostar a la convivencia interreligiosa y a la paz en el mundo, y por su combate contra los corruptos de la banca vaticana y los abusadores sexuales que ensuciaron a la Iglesia. Ese es el hombre religioso, espiritual, absolutamente incuestionable, por lo menos para mí, que no soy un experto en cuestiones no terrenales. De la misma forma, digo que si el señor Bergoglio fuera candidato a presidente en la Argentina, yo no lo votaría. Porque tiene los mismos vicios de la corporación peronista. Tiene todos, apuesta al verticalismo poco cuestionador, protege o por lo menos no condena ni aparta de sus fotos a corruptos hechos y derechos como acabamos de ver. Mire, al Papa le tengo respeto y admiración y me inclino ante su tarea titánica en favor de los que menos tienen y de la paz universal. A Bergoglio lo critico desde la política porque él se mete en política y por eso pongo el grito en el cielo. Le doy mi palabra.